estamos en De Palabra en Palabra. Muy buen jueves tengan todos ustedes allá en casa y muy buen día frío hayan tenido, al menos por la mañana. Voy a leer un poema de mi amigo Joaquín Cosío, que se llama Tatuaje o Cicatriz. Nunca serás de nuevo, nada serás otra vez. Navegas ya con las velas del náufrago y sostienes en tu pecho la cruz de lo imposible, de lo que tuviste y se fue, de lo que no volverá. Todo tendrá un poco más de penumbra, pasillo de puertas cerradas, gruesos paños ahogando la luz, habitaciones cuyo umbral no podrás cruzar otra vez, y solo permaneces cabizbajo, oyendo tras la puerta esos juegos donde el que ríe agitado y feliz eres tú. Un poema de Joaquín Cosío, poeta mexicano, nacido en Nayarit, creció en Ciudad Juárez, lo hemos visto en el cine, es un actor muy buen actor, muy conocido. De Joaquín Cosío hemos leído este poema. Leeremos otro más adelante que me encontré estos poemas y me han gustado como me gustan su libro que tengo el gusto de haber leído. Apolonia, ¿cómo te va? Hola, buenas tardes, Neftalí. Muy bien. Muy bien. Itsuri Molina, ¿cómo estás? Bien. De regreso de Lázaro Cárdenas, ¿no? Cansadita, pero bien. Bueno, pero todo bien, muy bien, salió muy bien y toda la cosa, ¿no? Sí. Sí salió bien, ¿no? Seguro que sí. No. Oscar Millán, ¿cómo te va? Bien, bien. Todo bien, tú no vienes de gira ni de ningún lado, nosotros aquí nos quedamos, ¿no? No nos llevan, no nos invitan a las giras que hacen a Polonia y Itsuri. Neftalí, te llevamos en el corazón. Ay, mira. Y en la dirección, por supuesto. Bueno, pues así, de algún modo, siento que viajo con ustedes. Muy bien, pues hoy vamos a ver una lente paciente. Neftalí. Que no elegimos, no, bueno. ¿No te falta saludar a alguien? Lucero, ¿cómo te va? ¿Es cierto? Muy bien. ¿Qué tal? Sí vamos a tener una lente paciente que no elegimos, pero ahorita vamos a ver de qué hablamos. Muy bien, pues hoy tenemos hablar del libro de Max Frisch, que es un gran escritor, ¿eh? Así es. Comentábamos que no le dieron el premio Nobel y estuvo de candidato. Sí, fue uno de esos eternos candidatos al Nobel. Como Borges, ¿no? Exacto. Sí, o como Amos Oz, también, Mira. que cada año lo postularon durante algunos años antes de su muerte y pues no se lo ganó. Pues hablemos del libro. ¿Cuál es el libro del que íbamos a hablar? Se llama Montauco. Uh-huh. Es una bahía que está en Nueva York. Uh-huh. El libro transcurre ahí en el momento presente en el que Frisch lo escribe, pero en el libro viaja al pasado. Es un libro de memorias, unas memorias medio noveladas, y también es un libro íntimo y muy sincero, también un libro de confesiones. Y hoy, cuando salió, nadie sabía quién era la muchachita de esa historia presente, porque Frisch lo escribe ya en sus últimos años, y ahí tiene un noviazgo con una muchacha neoyorquina, pero hoy tenemos fotos de ella. O sea, en ese entonces estaba siempre apareciendo, o sea, nadie supo quién fue Lynn. Lynn se llama. Sí. ¿Cómo se escribe? L-Y-N-N. Ok. Y Lynn. bueno, ya con los años se sacaron fotos y demás.
Y ese libro está dedicado a ella? No. Ah, ok. No. Y pues viaja al pasado, a la Alemania de los 70s. Uh-huh. Él es suizo, pero buena parte de su producción la hizo en Alemania. Y pues es un libro íntimo, narra sus matrimonios, narra cómo fue el mecenazgo que tuvo. Uh-huh. Un hombre muy rico le pagó la universidad. Uh-huh. En estas escuelas alemanas donde conviven ricos y pobres. Uh-huh. Un rico simpatizó con él y lo becó. Y el libro tiene una estructura preciosa porque no sabes en qué instante está hablando del presente neoyorquino y luego difuminadamente ya estás en el pasado alemán y luego nuevamente da vuelcos a una parte intermedia donde fue su matrimonio con Ingeborg Bachmann, la dramaturga y escritora claro. Alemana, me parece. ¿Y ese libro es de su edad madura? Sí, ya fue de sus últimos libros. Por esa estructura rara. Y es un libro precioso. La verdad, está bien. ¿Novela? Pareciera novela, está entre la novela y la confesión. Ajá. Pero libros como muy personales, ¿no? Sí, de verdad muy, muy honesto, muy pues brutal a ratos. Uh-huh. La forma descarnada en la que él describe, uh-huh, pues, por ejemplo, los abortos que tuvo con sus mujeres, uh-huh, accidentes, riñas domésticas. Uh-huh. Un libro muy buena confesión, un libro valiente. ¿Por qué debería leerlo Apolonia, por ejemplo? Pues si tienes como apetito de qué era la vida europea o el ambiente europeo de los 70s, 80s, es muy bueno. Si quisieras tomar otros aires y otros vuelos. ¿Otros vuelos? Y si te gustan las confesiones, si el género de las confesiones o los géneros epistolares a Polonia te agradan esos géneros íntimos, es también una buena opción. Oh, sí, me atrae bien. ¿Te gustan las confesiones, Apolonia? Oh, sí, Neftalí, mucho. Oh, mira. ¿A ti no, Neftalí? No. Bueno, sí, de pronto, ¿no? Pero a veces las confesiones son desgarradoras, y encuentras algo que en el confesor no habías ni siquiera imaginado, ¿no? Es interesante ese libro, fíjate, sí que me gustaría leerlo. Vamos a leerlo a Polonia, ¿no? Bien. ¿Y Churi, te gustaría leerlo a ti? Sí. Max Frisch. ¿Y qué más nos dices de este libro, Oscar? Pues me asombra mucho la parte en la que habla de su mecenas, de este muchacho rico, la familia que lo becó para estudiar en la universidad. Él estudió en la Universidad de Arquitectura. De hecho, uh-huh, él de formación es arquitecto y en muchos lados aparece como arquitecto porque llegó a poner varios edificios en pie. Uh-huh. Pero resulta que debajo del bastidor de arquitectura trabajaba las obras de teatro y las novelas. Uh-huh. Entonces, gesto que luego le devolvieron cuando él fundó su despacho de arquitectura, descubrió que uno de sus empleados hacía otras cosas por debajo de los planos. De los planos. Pues obviamente lo corrió, pero la generosidad de ese hombre y cómo fue la ruptura con este hombre, es el único nombre que no menciona. Uh-huh. Lo pone como W, pero esa historia tan íntima, tan juvenil, es bella. Cómo crecieron juntos, a dónde, uh-huh, lo llevó el mundo, el panorama que le abrió a él, que era un muchacho pues más de una clase muy modesta alemana, uh-huh, la amplitud de miras que le dio la amistad con este señor. Y por ahí desfilan el joven, novelista alemán que hace poco le dieron el Nobel, o austriaco. Peter Hank. Exacto. Ajá. Desfilan por ahí desfilan Philip Roth, todos muy jóvenes. Uh-huh. Que es una generación
de escritores europeos muy, muy, muy diversa. Uh-huh. Es decir, se me hacen muy distintos algunos. Peter Hank, por ejemplo, incluso en algún momento fue repudiado, iba a asistir a un evento muy importante en Europa y lo repudiaron. Pero esa generación me parece... ¿Vamos a un corte? Pues vamos a un corte. Seguimos hablando de Max Frisch. Regresamos. Ya estamos de regreso. Y entonces hablábamos de Max Frisch, un autor mexicano contemporáneo a él. Bueno, ahí aparece en el libro Neruda, que no es mexicano, pero es chileno. Claro, y todos los contemporáneos de Neruda eran Octavio Paz. Ajá. Ya estaba en activo. Pues nada más ahorita pienso en poetas, se me están borrando los Carlos Fuentes. Uh-huh. Ya estaba el boom latinoamericano ya estaba emergiendo cuando él estaba como en el mercado. Es un escritor también que ya no se ha vuelto a editar. Claro. Yo ese libro lo conseguí en una librería de viejo, a un precio irrisorio. Y otra novelita que todavía está en librerías de viejo es Homo Faber. En varias librerías está por ahí desperdigado en estos tomos guindas de Promexa, que eran como clásicos del siglo XX. Claro. También es una historia de amor, de sus fracasos amorosos y del amor que vive en ese instante. Ajá. Pues muchas gracias por esa recomendación. Es un autor pendiente para mí, fíjate. Leí alguna obra de teatro de él y me parece muy poderoso, ¿no? Además ha sido bien traducido. Uh-huh. No sé quién lo tradujo, pero he sabido que ha sido bien traducido Max Frisch, con esa obra de teatro que no recuerdo el nombre, pero no era su fuerte el teatro. No era su fuerte. Pero recuerdo haber leído una obra de teatro de él. Vino a México. A Montalbán. Ah, mira. Sí, eso... El programa de la semana pasada hablamos de que sería bueno en algún momento hacer un programa sobre poetas que visitaron ciertas ciudades. Las razones, ¿no? Es decir, claro. ¿por qué visitarías tú Madrid, en Polonia? ¿O por qué te gustaría volar? Tú no necesitas avión. Neftalí necesitaría, en cambio, mucho entrenamiento. Bueno, eso sí, porque ¿qué tal si te cansas? O como las golondrinas, aquella leyenda de que llegaban de España y llevaban un palito en las patas y cuando se cansaban flotaban en el mar, ¿no? Eso puede ser. Pues yo tengo un palo de la escoba muy bueno y entonces te lo puedo prestar, vuelas y te cansas y flotas en el mar, ¿no? Decidirse a hacer un largo viaje. Pero fíjate que sí es cierto, las ciudades o los lugares o los bosques, por ejemplo, ¿no? Ciertos ríos, ciertas zonas volcánicas, ciertas montañas, desiertos, ¿no? Sería interesante, ¿por qué artistas, ya no solamente escritores, por qué artistas han visitado? Quienes han dejado testimonio pues son algunos de los pintores, pero los escritores han dejado testimonios muy buenos de sus viajes, ¿no? ¿Crees que haya lugares que produzcan historias? Sí. A ver, por ejemplo, también podría ser cuáles lugares han estado más presentes en la literatura. Es decir, por ejemplo, el Danubio, el río Danubio, ¿no?
hay valses, la música se ha acercado a eso, que además Claudio Magris escribió un libro monumental sobre el Danubio. ¿Cuáles ríos han sido más escritos? ¿No? Eso podría ser muy interesante, ¿no? La semana pasada habíamos hablado de un poeta persa. Hablamos poco de Nima Yushig, y leímos un poema de la rana del zarzal, y nos quedó pendiente leer un poema más de Nima Yushig. Entonces lo voy a leer. Es un poeta persa. Ya hemos dicho el programa pasado que nació en 1896, el 12 de noviembre, dijimos que hasta era escorpión, y el 6 de enero de 1960 moría. En el barco, pensativo, un marinero, por los percances del viaje, increpa al mar. Que la agitación de las olas permita que me abra camino hacia la costa. Una galerna del mar se apodera, y se apodera del corazón del marino la impaciencia. Llena es de sucesos la noche y aterradora. Contra la costa, igualmente pensativo, el marinero con mayor impaciencia lanza gritos: ojalá vuelva de nuevo a alcanzar el camino hacia el ancho mar. ¿Qué poema? De Nima Yushig, un poeta persa que me gusta, ¿no? Entonces, y vamos ahora a hablar de... ¿Alcanzamos a ir a una lente paciente, Paquito? Bueno, vamos a hablar de una lente paciente que en la otra etapa del programa tuvieron la gentileza, mis amigos de la producción, de hacer esta cápsula sin mi consentimiento. Entonces, bueno, vamos a ver. Lo que los escritores han dicho de la escritura y la lectura. Neftalí Coria es poeta, dramaturgo, novelista y director de teatro. Ha publicado más de 20 libros de poesía y teatro, entre los que destacan Cuaderno para detener un río, Luna mía, Cuaderno infiel, Adoración de San Juan, Javier en el acuario de los peces rotos, entre otros. Desde 1989 imparte talleres de escritura poética y narrativa. Hizo estudios de teatro en la Universidad Nacional Autónoma de México y de artes visuales en la Universidad de Guadalajara. Su labor en los medios va desde colaborador, columnista y editor de suplementos culturales y revistas de arte y cultura. Sus artículos, crónicas y columnas han aparecido en múltiples revistas del país y el extranjero desde 1986. Director y autor del cortometraje Silito Domínguez Fuera Calimán, que participó en el Festival de Cine de Morelia 2008, su columna Figuraciones Mías ha aparecido en diversos medios e ininterrumpidamente desde 2007. Antes tuvo otro nombre, Ciudad de la Memoria, desde 1993 a 2006. Es director de la editorial Luna Mía Ediciones, conduce y produce el programa semanal de televisión y radio de Palabra en Palabra sobre literatura. Su bestiario de viento y fuego, a decir de José Emilio Pacheco, ha significado una nueva manera de explorar la poesía en México. Su acercamiento al mundo animal ha sido desde una lírica y profunda mirada, y sobre todo, una personalísima manera de nombrar y celebrar a las bestias con un amor antiguo. Sus poemas han sido traducidos al francés, inglés, italiano, portugués y árabe. Su discreta labor como director escénico consta de 17 montajes teatrales y un cortometraje desde 1984. Y desde 1990 a la fecha, ha escrito 11 novelas. Respecto a la escritura y la lectura, Neftalí Coria ha declarado que comenzó su camino
jugando con el diccionario e imaginando a ojos cerrados por dónde poner los pies en las palabras. Me di cuenta, ha dicho, de que en el diccionario estaba el mundo. Comprendí la metáfora y así me gustó la lectura. Pero cuando vi una biblioteca de inmediato, me acordé del diccionario amarillo y pensé, si en ese librito está el mundo, en la biblioteca deben vivir muchos mundos, y decidí quedarme allí. Creo no haberme equivocado, porque sigo amando los libros que leo y por supuesto los que escribo. Neftalí Coria vive en la ciudad de Morelia. Ya estamos de regreso. Bueno, pues yo le agradezco mucho a la producción de aquel entonces que se pusieron a hacerlo, una lente paciente sobre mí. Pero habíamos hablado de este poeta persa y ahora vamos a hablar de... es que es difícil pronunciarlos, Oscar. Apolonia, a ver. Sohrab Saperi. Sohrab Saperi, que es él nació en 1928, el otro nació en 1896, este ya es del 28, más o menos, de la generación ¿de quién, Oscar? ¿El 28? Pensemos en los mexicanos, para tomar como referencias. Pases del 13, 14. Pues Montes de Oca. Montes de Oca. ¿No? Ahí estaba Ali Chumacero quizá, no, él es de los 30, ¿no? Sí. Bueno, pero es una generación, bueno, Montes de Oca sí es de los 20. Claro. Sí. Rulfo es del 18. Bueno, esta generación de principios de siglo que me parece muy, muy interesante. Obviamente en los otros confines del mundo, pues era otra cosa, ¿no? Él nació fue más pintor, vamos a un corte, Virgen Santísima. Bueno, regresamos para hablar de Sohrab Saperi. Fíjate Apolonia, fíjate Oscar, que Saperi fue un poeta muy traducido, muy conocido y le fue digamos, famoso. Él murió en 1980 en Teherán y nació en una ciudad que se llama Kazán, en Irán. Era pintor. Y quiero ilustrar un poquito sobre este poeta. Hay un poema que me gusta mucho, es muy extenso, pero leeré un fragmentito que se llama Los pasos del agua, a las noches silenciosas de mi madre, está dedicado, ¿no? Soy Kazán, no me va mal del todo, tengo un poco de pan, algo de inteligencia, un alfiler de gusto. Tengo una madre mejor que una hoja de árbol, unos amigos mejores que el agua corriente, y Dios que está aquí cerca, entre los alelíes, al pie de aquel pino alto, sobre la conciencia del agua, sobre la ley vegetal. Soy musulmán. Mi miraf es una rosa roja, mi paño de oración, una fuente, mi piedra de oración, la luz. Y en la segunda parte del poema tiene como una intensidad mayor. Aquí dice, vi un mendigo que iba de puerta en puerta pidiendo el canto de la alondra, y un barrendero que rezaba a una corteza de melón. Vi un cordero que comía cometas de papel. Vi un asno que comprendía a la alfalfa. Vi un prado con cejo
en el prado consejo vi una vaca harta. Vi a un poeta tratando de a usted a una azucena. ¡Qué cosas! Ese poema me encanta. Es muy largo, pero bueno, este es un poeta muy, muy importante. La poesía persa, muy, muy, muy suave, ¿no? Pero poderosa. Claro. ¿No? Eso me parece. Este programa me gustó para como que hablemos de poesía, ¿no? Es decir, creo que Apolonia, Itsuri, tú, Oscar, y yo hemos escrito versos, ¿no? Hemos vivido la experiencia. No digamos que somos poetas, no, pero hemos escrito versos y es una aventura. Tú sí eres poeta. Mira, bueno, digamos, he aquí que soy poeta, dijo Efraín Bartolomé, y mi oficio es arder. Qué bonito poema de Efraín Bartolomé, queridísimo poeta chiapaneco. Pero Apolonia, los poemas que yo conozco de ti me gustan. Los de Itsuri. Claro. Aquí leímos algunos de Itsuri. ¿No te parece, Apolonia? Sí, también me gustan. Los poemas de Itsuri, muy, muy, muy fuertes, ¿no? No hemos leído mucha poesía de Oscar, pero tiene, ¿no? Digo, hay que leer algo. Sí, hay que leer algo, sí, Oscar. El próximo programa vamos a comprometer a Oscar de que nos traiga un poema y lo leemos aquí, ¿no? Sí, a favor. ¿Estás de acuerdo, también, yo opino lo mismo. ¿Itsuri? Sí, sí. 3 contra 1, no podemos. Me lo estoy cobrando porque esa lente paciente que hicieron sobre mí, me la estoy cobrando. Oh, Neftalí. Y todo lo inédito que tienes. Sí, hay mucho trabajo inédito. Ay, Neftalí. No alcanzará. ¿Cuándo podremos conocerlo? Espero que el año que entra salga la segunda edición de mi libro Luna Mía y luego esperemos que una novela pueda tener buen destino. Oh. Pero bueno, vamos a hablar también, ya que hablamos de poesía, me inquieta mucho este artista que tengo la suerte de ser su amigo y que me cae muy bien, Joaquín Cosío Osuna, del que leí el poema inicial, que él nació en Tepic el 6 de octubre de 1962. Ha sido actor, cuando se fue a México trabajó con Luis de Tavira, y después pues empezó a escribir poesía, creo que ya en la Ciudad de México, según he leído, y su primer libro se llama Conversando otra voz, que publicó Boldoy Climent Editores, si mal no recuerdo, una editorial de Querétaro. Ese libro no lo conozco, pero conozco muy bien y tengo un ejemplar de Bala por mí, el cordero que me olvida, de 2011. La primera edición la hizo Ediciones Sin Nombre, de Chema Espinaza, ¿no? Y la tercera reedición fue en 2018, la hizo la editorial de Luis Armenta Malpica, que es un gran poeta, un gran amigo y muy buen editor, que su editorial es Mantis Editores, ¿no? En fin, ya de ahí para allá, esta vez hablamos de Joaquín Cosío, poeta. Su trabajo como actor ha sido espléndido, ¿no? Y hay un poema aquí que me gustaría leer, que se llama Como el amor se olvida. Como el amor se olvida. Te sumerge la tibia delectación del agua. Tu muñeca se abre con la hendidura de un ojo entrecerrado y dejas gotear ese amor ido como una pesada nube que abre cauces como hilos
de una roja vertiente. ¿Acaso haya marcas y espumas broten como sus labios eran hondos? En la tina la ves, inevitable. Ella estuvo ahí y dejó huellas. Y para que sea la historia de amor, te levantas, acaso más delgado y frío, secas tu cuerpo, lames tu herida y miras qué lento, pesado, insomne, también el mundo se recompone. Entonces, dejas que el torbellino pequeño y turbio se vaya porque has abierto el desahogo y punto. Qué poema, ¿no? Me parece un muy buen poema, ¿no, Apolonia? Ay, sí. Es como el amor se olvida. Es decir, es un elogio, una apología a algo que se olvida, ¿no? A lo que dejamos atrás, que generalmente, bueno, el olvido llega y como dice Martí, hinca los dientes, como un duende, ¿no? Bueno, tenemos otro poeta persa, y libros que cada vez no nos alcanza el tiempo. Pensé que ya íbamos a corte, pero no. A ver, tenía un libro aquí yo, del que íbamos a hablar. Hablamos de Ionesco la vez pasada, ¿no? Esto está muy... este es muy bueno, mira, Oscar. Teníamos pendiente García Lorca. Este es el libro que quería encontrar aquí entre tanta cosa. Bueno, se cayeron, aquí están. El oficio de escritor. Es un libro que durante muchos años yo he visitado. Sí, eso me hace preguntarme, y bueno, yo te pregunto, por ejemplo, Apolonia, ¿qué te gusta saber de un escritor? De un novelista. Vamos a ver, porque abundan los novelistas aquí. ¿Qué te gustaría saber de un novelista? Ay, Neftalí, de la narración me interesa saber cómo van construyendo algo con el tiempo, cómo van develando espacios, historia. No lo sé, Neftalí, es distinto a la poesía. Ocupa un proceso más largo, imagino. Sí, pero a ver, por ejemplo, tú lees una novela y te gusta muchísimo y un día tienes oportunidad de preguntarle algo a ese autor que escribió esa novela que te arrebató. ¿Qué le preguntarías? Neftalí, necesitaría saber qué novela, es muy distinto. Sí, eso sí. Por ejemplo, pienso en... ¿Tú? Yo. ¿Tú qué preguntarías? Por ejemplo, Oscar, ¿qué le preguntarías a William Faulkner? ¿Qué le orilló a escribir? ¿Qué, entre tantas cosas que había que hacer, lo puso a emborronar páginas? Es como, ¿se acuerdan el programa pasado que habla Orhan Pamuk, el poeta, el novelista turco, dice una cosa muy interesante, ¿por qué escribió? Vamos a un corte. Regresamos. Sí, lo volví a comprar, Oscar. Okay. Porque lo presté y ya no sé dónde quedó, se me perdió y se deshojó y todo subrayado y toda la cosa. Pero este es un libro magnífico. Yo les preguntaba a Polonia y a ti, ¿qué le preguntarían a un escritor de una novela, escritor de novelas que ustedes hayan leído? A mí me parece que no me rompo la cabeza en contestar yo qué le preguntaría.
en este libro las preguntas son ejemplares. Oigan esto, entrevistan a E.M. Forster, a François Mauriac, a Ezra Pound, a Eliot, a Pasternak, Boris Pasternak, Katharine Ann Porter, que es una narradora espléndida, Henry Miller, Aldous Huxley, ¿no? El de ciencia ficción, James Thurber, un novelista espléndido, ¿eh? William Faulkner, bueno, ¿quién no conoce a William Faulkner? Thornton Wilder, el de el novelista de Los Puentes San Luis Rey. Ernest Hemingway, esa de Hemingway es buenísima. El entrevistador lo hace enojar. Me recuerda a Polonia cuando le he preguntado cosas que se enoje, ¿verdad, Itzuri? No te voy a preguntar nada, no te preocupes, ¿no? Pero aquí Hemingway se enoja y se enoja en serio, pero en serio, Polonia. Pues, ¿qué le preguntó? Pues le preguntan por sus amigos que han muerto, ¿no? ¿Qué opinaba de sus amigos? Entonces él se enoja profundamente, ¿no? Bueno, Alberto Moravia es un escritor, además era muy elegante, porque las entrevistas las hacen algunas en la casa de Moravia, ¿no? Y resulta que lo describen qué tenía en su casa, es decir, muchas entrevistas son en casas de los escritores, ¿no? El autor de La Romana, que es una de las novelas más hermosas yo creo más hermosas de la literatura italiana, ¿no? De las novelas italianas de ese entonces, me parece de las más reveladoras. Es la historia de una muchacha muy hermosa que se llama Blanca y que es modelo de pintores. Entonces, bueno, una muchacha blanca, hermosa, a quien envidian por su belleza ciertas mujeres ricas, ¿no? Que no son muy afortunadas en la belleza como ellas, ¿no? Como ella. Entonces, bueno, es una historia maravillosa, que se hizo una película, por cierto, hay que investigarlo. Bueno, Lawrence Durrell, el autor del Cuarteto de Alejandría, que es una joya, ¿no? Y que era muy amigo de Henry Miller. Hay una foto de los dos escritores de habla inglesa, Bukowski aparte, ¿no? Pero Lawrence Durrell y Henry Miller me parecen de los escritores de la literatura erótica más importantes, sin duda, no hay duda ahí, ¿no? Hay una foto muy famosa donde Henry Miller y Lawrence Durrell, me estaba confundiendo con el actor Laurence Olivier, Lawrence Durrell, están acostados, abrazados en una cama, ¿no? Riéndose. Es una foto muy significativa. Mary McCarthy, ¿no? Angus Wilson, Ralph Ellison y Truman Capote, del que hablamos del cuento hace dos o tres programas, ¿no? Uh-huh. Hablamos del cuento del cumpleaños de los niños, uh-huh, de Miss Bobbitt, la niña sabia aquella, ¿no? Que, en fin, y las entrevistas todas son deliciosas. Aquí y traen manuscritos, ¿no? Cómo escribían sus cosas. Pero como que le preguntan, Neftalí. A ver, por ejemplo, aquí le preguntan, me parece que a Faulkner, podemos poner un ejemplo, lo que contesta Faulkner. A ver, William Faulkner trabajó en el correo y entonces lo corrieron porque se la pasaba leyendo. Estaba leyendo todo el día, entonces, ¿qué dice usted de por qué lo corrieron? Dice, ¿usted cree que merece la pena levantarse y dejar de leer una novela cuando alguien viene por un centavo a comprar un timbre y levantarme, ir a vendérselo y comprar, ¿no?
Entonces llegaban a comprar timbres y él no se levantaba y seguía leyendo. Pues lo corrieron inmediatamente, ¿no? Y hay una cosa que Javier Marías descubre digamos, en este libro de Vidas Escritas. Dice que cuando murió William Faulkner, encontraron varios costales de cartas sin abrir, de gente que le escribía. Digo, para los de esta generación que ya no saben qué son las cartas se enviaban por correo. A Polonia tú no has escrito una carta, no te han escrito una carta. Sí, Neftali. ¿Ah, sí? Oh, claro. ¿Tú no? No, yo sí escribí muchas cartas. Pero ya no se usa eso a Polonia. Las cartas que en una ciudad escribía alguien, la sellaba, pegaba el timbre, iba caminando hasta el correo, la depositaba en el buzón y a vuelta de varios días esa carta viajaba en camión, en barco, en avión, porque había timbres aéreos, ¿no? Que eran un poco más caros. Y entonces ya recibían la carta y la leían días después, ¿no? Entonces, esa escritura se ha perdido, ¿no? Se ha perdido. Entonces, Faulkner aborreció las cartas porque trabajó en el correo y le fue muy mal, ¿no? Entonces, sus lectores le mandaban cartas y a su muerte, pues encontraron montones de cartas sin abrir. Dicen que solo había sobres vacíos donde venían los cheques de las editoriales, ¿no? Claro que pero no sé, a ver, vamos a encontrar una parte, una respuesta de William Faulkner y que lo recuerdo mucho. Sí, está por aquí, mira, en la 168. Faulkner le preguntan ¿qué necesita un escritor? Esa famosa respuesta, ¿no? Le preguntan una cosa, dice, un mal ambiente siempre le hará subir la presión sanguínea. El escritor dice que el escritor debe escribir en un muy buen ambiente, Apolonia. Eso es vital. De modo pues que el único ambiente que el artista necesita es toda la paz, toda la soledad y todo el placer que pueda obtener a un precio que no sea demasiado elevado. Un mal ambiente solo le hará subir la presión sanguínea, al hacerle pasar más tiempo sintiéndose frustrado o indignado. Mi propia experiencia me ha enseñado que los instrumentos que necesito para mi oficio son papel, tabaco, comida y un poco de whisky. Y el entrevistador le dice, ¿Bourbon? Dice, no soy tan melindroso. Entre escocés y nada, me quedo con el escocés, ¿no? Luego dice, que ¿qué haría para escribir una novela? Dice, el novelista escribirá la novela pese a que le toque que vender a su propia madre, ¿no? Primero está la historia que está escribiendo. Es muy tajante a veces, muy... ¿Qué necesita? Aquí le preguntan, ¿existe alguna fórmula que sea posible seguir para ser un buen novelista? De lo que hemos hablado en algún momento, ¿no, Apolonia? Es decir, ¿qué necesita un hombre para ser artista, un ser humano para ser artista? Dice, aquí es un buen novelista, 99% de talento, 99% de disciplina, 99% de trabajo. El novelista nunca debe sentirse satisfecho con lo que hace. Lo que se hace nunca es tan bueno como podría ser. Siempre hay que soñar y apuntar más alto de lo que uno sabe que puede apuntar. No preocuparse por ser mejor que sus contemporáneos o sus predecesores. Tratar de ser mejor que uno mismo. Un artista es una criatura impulsada por demonios. No sabe por qué ellos lo escogen y suele estar demasiado ocupado para preguntárselo. Es completamente amoral en el sentido de que será capaz de robar, tomar prestado, mendigar o despojar a cualquiera y a todo el mundo con tal de realizar su obra.
¿Qué tal? Vi como que te espantaste, Apolón. El artista es un ser habitado por demonios, dice, ¿no? Eso decía también Milosz. Milosz dice, en un poema, un poema dice que no me gusta ser poeta. ¿A qué persona normal le gusta ser habitado por los demonios? ¿No? Pues sí es cierto. Aquí dice, ¿quiere usted decir, volvemos a Faulkner, ¿quiere usted decir que el artista debe ser completamente despiadado? Y dice Faulkner, el artista es responsable solo ante su obra. Será completamente despiadado si es buen artista. Tiene un sueño y ese sueño lo angustia, tanto que debe liberarse de él. Hasta entonces no tiene paz. Lo echa todo por la borda, el honor, el orgullo, la decencia, la seguridad, la felicidad, todo con tal de escribir el libro. Si un artista tiene que robarle a su madre, no vacilará en hacerlo. La oda a una urna griega de Keats, ¿no? De John Keats, vale más que cualquier cantidad de buenas señoras, ¿no? Ya nos vamos. Qué barbaridad. Recomendamos este libro, Oscar. Apolonio, recomiendo este libro para que escuches lo que piensan los grandes escritores. Parece que hay más tomos de estos, ¿eh? Y yo tengo otro donde el único de habla española es Borges. Bueno, pues ya nos vamos. Ya estamos a punto de ya diciembre, ¿no? Qué caray, qué rápido se va la vida, qué rápido se va el tiempo. Bueno, pues nos despedimos con un poema de Joaquín Cosío. Emigrados. Dije que había una ciudad, o unas calles, o un viajero soplando. Dije que había un hogar, o una chimenea, o un sofá, o un destino de cosas de casa olvidada. O dije también que había una calle con una chimenea, una calle con lluvia, o un sofá y un sueño. O dije que todo eran calles bajo la lluvia, trenes, soñando con una noche tibia y un destino como ciudad. Pero todo es para mí una cicatriz en la memoria rancia de aquello que fue mi casa. Me acuerdo. Recuerden, amigos, que si uno se acuerda, vale mucho la pena volver a vivirlo como lo fuimos viviendo en el pasado. Apolonia, hasta la próxima. Itsuri Molina, hasta la próxima. Oscar Millán, hasta la próxima. Lucero, Paco, nos vemos el próximo jueves. Hasta la próxima.